Bienvenidas hermanas desde Querétaro, les damos la más cordial bienvenida y bueno, pues a todos los que son de casa también. Es un gozo estar hoy delante de la presencia de mi Señor y también delante de ustedes. Pues el día de hoy vamos a continuar con una serie que empezamos hace ya algunos domingos, que bueno, no se preocupen que no hayan estado en los sermones anteriores. Es una continuación del capítulo 53 de Isaías. Isaías capítulo 53 es un capítulo básico, es un capítulo que necesitamos estar estudiando y que si hoy terminamos con la serie me voy a quedar corto todavía porque es un océano. Isaías 53, si le puede apoyar ahí para que vaya el profeta Isaías 53 en la Biblia de mi hermanita, por favor, para que vaya con toda confianza. Vamos. Y bueno, ha sido un viaje muy hermoso, un viaje en donde hemos visto que cómo el pueblo judío ha desechado la roca, ha despreciado, ha menospreciado a Jesús desde un principio. Y bueno, está escrito, afortunadamente, está escrito más de 600 años, 700 años antes del nacimiento de Cristo, que se van a arrepentir cuando Cristo descienda en las nubes y venga por su iglesia. En ese momento ellos han de caer a los pies de Cristo. Así que el mensaje, el sermón del día de hoy, para aquellos que toman notas y llevan sus notas de estos sermones, lleva por título El maldito transgresor. El maldito transgresor. De la serie El siervo menospreciado de Dios. El maldito transgresor. Y sí, hermanos, sí, no es por querer ponerle un título que llame la atención o que cuando esto se suba a las redes sociales quiera llamar la atención. No, hermanos, de ninguna manera. El Señor conoce las intenciones de mi corazón y es lo que es así como lo llamaron los judíos. Es así como hoy día lo siguen llamando los judíos a Jesús, porque no aceptan que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios. Así que les quiero suplicar que se pongan de pie, por favor, y que me acompañen en la lectura de Isaías 53. Vamos a leer del versículo 4 al versículo 10 para entrar en contexto con este nombre de sermón. Y sí, muy escandaloso, es un título escandaloso. El maldito transgresor es fuerte, pero fuerte fue la crucifixión de Cristo. Fue muy doloroso, hermanos, y yo estoy seguro que si alguno de nosotros hubiera estado ahí, ojo, no teníamos este libro completo, O sea, hace 2000 años no estaba esto cerrado. No sabíamos lo que iba a venir. O sea que tal vez si tú hubieras estado ahí, si yo hubiera estado ahí, también usted hubiera arrojado la piedra, hubiera escupido a ese maldito. Por misericordia y gloria de Dios que hoy tenemos este libro en sus manos y que tenemos la verdad, y la verdad nos hará libres, porque Jesús sí era el Hijo de Dios. Jesús sí era el Mesías. Así que por eso damos gloria, porque tú y yo no vamos a estar cantando este lamento de Isaías 53. Amén. Así que vamos a leer la Escritura y dice la palabra de Dios: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él su pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. De su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Así que nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca.
Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Tomen asiento, hermanos. Si no estaba usted familiarizado con esta lectura, yo lo invito a que haga el siguiente ejercicio en esta semana o cuando se acuerde. Por eso es importante, y si tiene usted su Biblia personal, anote ahí a un costado esta cita que le voy a dar y la encuentras en Gálatas 3:13, por favor. Anote usted ahí en su Biblia. Por eso es importante tener una Biblia personal donde podamos anotar. Gálatas 3:13, por favor. ¿Ya lo tiene ahí en su Biblia? Dice la Escritura: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Fue hecho por nosotros, ¿qué? Maldición, porque está escrito. Así que tú, terminando de leer esta parte que acabamos de leer juntos, del versículo 4 al 10, te vas inmediatamente aquí a la confirmación de que fue, ¿por qué? Porque fue maldito todo aquel que es colgado en un madero. Porque eso decía la ley. Eso decía la ley. Y Cristo, hermanos, Cristo vino a cumplir la ley y los profetas. Él es llamado por los rabinos el transgresor, el maldito, el colgado del madero. Un madero, y nos han hecho, bueno, no existe la seguridad. ¿Y eso qué? Es completamente irrelevante. Que la cruz haya sido perfectamente rectangular, con el marco perfectamente lijado y detallado. No, espérame. O sea, era un maldito, era un criminal, era un condenado a muerte. ¿Tú crees que se iban a detener a tallársela, a pulírsela? Era un madero, era un tronco. Tenía que sufrir ahí el crucificado. Estaba al lado de los asesinos, al lado de los delincuentes. Les recomiendo mucho, hermanas, que vean dos sermones anteriores de esta serie, porque hablamos del rostro de Cristo. Hablamos de cómo Él no tenía parecer ni hermosura. Y estudiamos que no había belleza en Él, y que esa fue una de las razones por las cuales lo menospreciaron y lo despreciaron. Sí, porque no había parecer físico en Él. Es un engaño el que nos ha presentado el mundo sobre los rostros, incluso actuales, que ponen por ahí en las series de películas y en todas. No tiene nada que ver. Por ahí expusimos algo que ahora la inteligencia artificial ha proveído con todo el cúmulo de información que se le ha metido a las bases de datos, y hubieran visto las caras de todos ustedes cuando salió la foto y se quedaron dando clase precisamente allá en Querétaro. Les decía que por eso había muerto, por eso lo habían menospreciado, por su origen humilde, pobre, que nunca hizo nada según ellos, que fue un despreciado y que además no tenía parecer en él, que era feo. No, dijo la hermana, mi Cristo es hermoso, era guapo, No, hermana, usted es víctima de Hollywood, usted es víctima de las series. No diga eso, pastor. Pues no lo digo yo, lo dice la Escritura. Isaías 53, versículo 3. Se le rompió el corazón a la hermana. Pero si tú verdaderamente entiendes de la palabra de Dios y te vas transformando, el cristiano hoy día, además de aprender, porque hoy venimos a aprender de la palabra de Dios, tiene que desaprender muchas cosas. Tienes que desaprender lo que el mundo nos enseñó cuando algunos de nosotros venimos de la Iglesia Católica. Tenemos que desaprender muchas cosas, incluso que la Iglesia evangélica protestante le está enseñando a la gente, que no es bíblico. Una de esas situaciones son cómo era físicamente nuestro Señor Jesucristo. Así que lo despreciaron, Él era el transgresor, era el maldito, Él fue despreciado. Lo hemos ya repasado muchas veces en esta serie. Y Él fue despreciado y menospreciado, dice el versículo 3, al principio dice, despreciado y desechado. Y luego al final otra vez dice, fue menospreciado y no lo estimamos. Pero aquí hay, más adelante,
un párrafo que dice que es desechado entre los hombres, hermanos, en el versículo 3. Si me lo puede poner ahí, Ferecita, por favor. A ver, fue despreciado y desechado de los hombres. Y quiero que observen esto, porque quizás no es tan simple como se ve. O sea, ahí entendemos como que fue desechado de entre los hombres. Bueno, pero aquí tenemos que ver el original de la palabra desechado entre los hombres. 4 palabras. ¿Qué quiere decir estas 4 palabras? Que fue desechado de entre los hombres. ¿Por qué? Porque desechado de entre los hombres, en este versículo específico, no es en un sentido general, como que si lo hubieran desechado de una multitud general, como si lo hubieran desechado de, no sé, de una fila, que es desechado de un grupo social, como que lo desecharon de algún, ¿qué podrá ser? Alguna sociedad de padres de familia, me pongo un ejemplo, desechado incluso de una congregación que fue sacado. No se trata de eso, ahorita lo van a entender. ¿Por qué? Porque fue menospreciado, y en el original esa palabra menospreciado, desechado entre los hombres, es una palabra que es ben, fíjense, ben ish, ben con B de burro, ben guión ish, ben ish. Eso es como que lo que quiere decir aquí la Biblia es ben ish, que no es que fue despreciado de la generalidad, porque si fuera despreciado de la generalidad, la Biblia en hebreo diría Ben Adam con M. Eso significa que fue desechado de entre los hombres en general. ¿Por qué es muy importante esto, hermanos? Porque Él fue desechado no por la gente, Él fue desechado por los gobernantes, Él fue desechado por los sumos sacerdotes, o sea, no por los sacerdotes comunes y corrientes, fue despreciado por los dirigentes, por los gobernadores, por el procónsul. Entonces, si nosotros dijéramos que fue desechado en general, no veríamos la relevancia que tiene que fue desechado. Tenemos que entender que fue desechado y que fue gravemente desechado. Es como si hubieran desechado a un ministro de la Suprema Corte de Justicia. Lo desecharon, lo menospreciaron. Eso es muy grave. Y eso tiene consecuencias para la seguridad de una nación, incluso a nivel internacional. Eso es lo que dice la Biblia aquí en hebreo, porque es ben ish. Entonces, ¿de qué fue menospreciado? Pues de todo, porque fue menospreciado con una vida menospreciable desde donde nació, que nació tan pobre, y habiendo dormido su primer noche el niño Jesús en un comedero de animales. Entonces a los judíos decían, es que Él no puede ser nuestro rey. Él fue desechado de los gobernantes, de los líderes, de la gente prominente, y con un fin, vivió según ellos, con un fin menospreciable, porque además de que no tuvo ese nacimiento rimbombante que tienen los reyes, porque ni siquiera los reyes fueron a su nacimiento. Dice el mundo que llegaron los reyes. No eran reyes, eran magos del oriente. Eso es otra cosa. Era gente que estudiaba los astros, nada que ver con astrología. Eran personas que venían del oriente, y no venían 3, y no se llamaban como el mundo dice que se llamaban, y no venían cabalgando a bordo, encima de los animales. No, eso es el mundo. Eran los magos que venían del oriente, pero también venían y traían esos regalos y fueron despistados, ¿verdad? ¿Y qué fue? El Espíritu Santo que los dirigió a donde Dios, el Hijo de Dios, había nacido, donde Dios se había encarnado. Entonces, por todo eso, por su nacimiento y luego su vida, porque al final, hasta los 30 años, Jesús fue carpintero, y eso era nada para los judíos. Como un carpintero, ¿qué de bueno viene de Nazaret? ¿Qué de bueno viene de allá? Nada, fue menospreciado. No era una persona importante, pero fue desechado entre los hombres importantes, Ben Ish. Recuerden ese término, Ben Ish, porque vamos a ver en el Evangelio de San Juan, esta es una lectura muy interesante, San Juan 7, 45. Vamos a ver cómo los líderes son los que claman por su sangre. O sea, son los líderes los que quieren acabar con él, no era el pueblo.
Y hay un testimonio importante de esto. Fíjese ahí cómo está en Juan 7:45. Y los que vinieron, ¿quiénes? Los alguaciles. Los alguaciles, que son importantes, ¿verdad? ¿Vinieron a los sacerdotes comunes y corrientes? No, a los principales. O sea, en ese ambiente, de ese ambiente lo rechazaron. Es de lo que se van a lamentar en un futuro. Es de lo que van a llorar por haber desechado a Cristo, que era el Hijo de Dios. Lo van a lamentar porque lo desecharon. Y dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, o sea, los sacerdotes y los fariseos le dijeron a los alguaciles: ¿por qué no le has traído? Estaban enojados, hermanos. Tenían un coraje de que estos hombres encargados de poner en orden no habían traído a ese mentiroso. Les dijo: a ver, los enviamos con cartas, los enviamos con recursos para que me lo trajeran, para que lo capturaran, para que lo aprisionáramos. ¿Y sabes qué dijeron los alguaciles? Fue algo sorprendente. Versículo 46 dice: espérame. Ahora, los alguaciles son los policías del templo. Mira lo que dijeron los alguaciles: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Es que era impresionante escuchar a Jesús. Era el Hijo de Dios. Por eso su físico no importaba. Lo que importaba era lo que salía de su boca. Y entonces los alguaciles, la policía de ese momento, la AFI, los malos que estaban corrompidos con los sumos sacerdotes y con los fariseos, ¿sabes qué? No sabemos qué hacer con él. Simplemente nos asombró su enseñanza. Entonces los fariseos, ¿qué dijeron? Versículo 47: ya te lavaron el cerebro, ya fuiste con los hermanitos, ahora ya eres aleluya, ya no te quieres, ya bajaste a tu virgen, a ver, aquí está. Los fariseos le respondieron: también a ustedes, vosotros han sido engañados. ¿No te dice así de repente alguien en tu familia que todavía profesa tu antigua religión? Ya te lavaron el cerebro, ya te movieron. ¿Sabe? Yo ya no peleo con mi familia, porque pues además no debo de pelear, y menos con alguien importante como es mi madre. No, hermanos, porque a mí no me lavaron el cerebro. Qué buena falta me hacía, y una lavada pero con ácido me tenían que lavar a mí, de lo cochambroso y chamagoso que andaba. Hermano, yo sé que esto que predico es la verdad. ¿Y por qué lo sé? Porque me da paz. Y me da paz cuando estoy enfermo. Y me da paz cuando no tengo dinero. Y me da paz cuando tengo un juicio. Y me da paz cuando hay adversidad. Y me da paz cuando más solo estoy. Porque sé que no estoy solo. Porque mi Señor está ahí al lado. Porque Cristo me fortalece. Y los fariseos le dijeron: ¿qué también a ustedes ya los engañaron? Escuche esto, versículo 48. Aquí viene el desprecio, aquí viene el Ben Ish, aquí viene, dice: ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? ¿Que no se dan cuenta, tontos? Que las altas esferas del gobierno, que los sumos sacerdotes, que la gente importante no cree en ese mentiroso, en ese menospreciado, en ese maldito transgresor, y ustedes que están para traerlo, ¿qué? ¿Ya fueron movidos por ese engaño? ¿Tú qué dices a eso? Yo digo que sí. Jesús o era un maldito transgresor, un mentiroso, o Jesús era el Hijo de Dios. ¿Sabes qué? Yo creo y sé que era el Hijo de Dios, porque de mentiroso no tiene nada. Porque ¿cómo es posible que más de 1089, casi 1100 profecías se han cumplido desde que se escribió este sagrado libro a la fecha, hermanos? Hace falta ser muy duro de corazón como para creer que este libro no es la verdad, y la verdad te hará libre. Ese es el engaño que tiene el mundo. Porque dice la gente: yo estoy en mi iglesia, yo estoy en lo mío. Sí, ni siquiera abren la iglesia, la Biblia.
Ni siquiera llevan Biblia. ¿Y usted lleva Biblia a su congregación? ¿Usted lleva Biblia a su servicio? Porque si no, entonces se parece a los de enfrente. Ninguna persona importante creía en él. Pero el pueblo cree en él. Pero los endemoniados creen en él. Los que eran ciegos de nacimiento creen en el que les devolvió, les dio vista por primera vez. El inválido cree en él. Sí, pero los gobernantes, la gente verdaderamente que vale, no cree en él. Por eso es un farsante. Entonces, cuando los judíos en el futuro miren hacia atrás, miren a esa antigüedad y miren a este tiempo, van a decir: wow, es que tontos, es que van a estar arrepintiéndose. Pero Él los ama, porque hay promesa para el pueblo judío en que ha de ser salvo ese pueblo. Y van a decir: caramba, lo vimos desde el principio, vimos su vida, su nacimiento, pobre, humilde, desechado, que no tenía dónde poner la cabeza, que todo estaba lleno y que sus padres, José y María, tuvieron que ir a un lugar a donde les dieron pues un espacio al lado de la sociedad de los animales. Y después vimos la mitad de su vida, que fue caminando entre los pobres, que toda su vida fue rechazado Jesucristo. Eso van a decir al futuro. Y al final de su vida vimos cómo murió como un maldito, porque murió crucificado. No había nada en él que lo hiciera atractivo, no encajaba en el retrato que nosotros teníamos de un Mesías, y por supuesto que tampoco encajaba en el retrato de un rey. Porque para empezar, el primer rey que tuvimos era el más atractivo, era el de mejor ver, y se llamaba Saúl. Y medía más que todos, le sacaba una cabeza a todos. Ese era el tipo de rey que querían: guapo, hermoso, alto, de buena presencia. Jesús no era eso. Él fue desechado. Y van a decir, y además, ninguna persona estaba a su lado. ¿Qué debemos hacer? ¿Seguimos a nuestros líderes? Ninguna de las personas de la élite de poder estaba cerca de él. Ninguno de ellos lo apoyó, ninguno de ellos creyó en él. Unos cuantos debían haber creído en él. Sí, incluso los que lo seguían. ¿No te acuerdas de uno que lo negó 3 veces? ¿Quién era el que lo negó? Estaba al lado de él. Y lo negó. Era un precio muy alto en ese momento seguir a Jesús. Y por eso fue mejor negarlo. Y por eso incluso el otro, que ya era el hijo de maldición, el hijo de perdición, Judas, lo entregó y lo cambió por unas monedas, que después esas monedas aventó. Y hubo unos cuantos discípulos secretos más que después aparecieron. Pero te costaba la vida seguir a ese impostor en ese tiempo. Y hoy somos bendecidos. Y muchos no lo aprovechan. Los principales hombres de su nación, los que estaban por encima de la multitud, lo despreciaron. ¿No sucede eso mucho hoy día? Que entre más alto subes en las esferas de poder y económicas, más se alejan y se olvidan del Dios verdadero. Entre más alto llegas con un gran empresario, no glorifican a Dios, se glorifican a ellos y mi linaje, porque mi papá era un González Reina, de los González Reina de los Altos de Monterrey, y por eso yo soy González Reina López IV. Menos Dios. Toda la honra y la gloria es para el hombre. Y ninguna de las personas de distinción estaban al lado de Jesús. Por eso hay que despreciarlo. Hermanos, hermanas, esto sigue siendo una realidad hoy en el mundo. Las obras, el poder de Jesús, ¿sabes?, fueron atribuidos a Satanás. Es que Él hace milagros por el poder de Belcebú, por el poder del infierno. Y entonces hay que perseguirlo, hay que matarlo, hay que martirizar incluso a sus seguidores. Y por eso, ¿lo conoces? No, pero tú eres uno de ellos. No, yo no lo conozco.
y después se arrepintió. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Qué misericordioso es Dios. Llamaron apóstatas a los apóstoles que seguían a Jesús, porque habían apostatado de su fe, de las prácticas del templo. ¿No te han llamado a ti también así algunos familiares, que eres apóstata, que dejaste tu religión que te vio nacer? En el grupo, en el círculo evangélico hay personas que de repente sienten que la doctrina ya no está siendo sana, que es demasiado grito, que es demasiado don sin intérprete, que demasiada como tipo milagrería, como no, espérame, y se cambian a una sana doctrina. Es un apóstata, se cambió de denominación. Sigue sucediendo, hermanos. Y en los primeros años que desarrolló, en los primeros años se desarrolló una oración que a la fecha sigue dándose por los rabinos, y que dice: los seguidores de Jesús sean destruidos repentinamente y sin esperanza, y que sean borrados del libro de la vida en el nombre de Jehová. Esa era la profundidad del rechazo, la burla a la máxima expresión. Para cuando llegó a la cruz Jesús, Él estaba, hermanos, yo te ruego que uses la imaginación y que no veas a Cristo como ese Cristo que te ponen en The Chosen, en la serie esa de moda, o como ves esas figuras de cómo te ponen a Jesús. Hermano, Él llegó desfigurado a la cruz, más que cualquier otro hombre, una corona de espinas aplastada sobre su cabeza, que las espinas, después de haber traspasado el cuero cabelludo, querían entrar al cráneo y deshacerlo por completo. Sangre corriendo por todo su cuerpo, moscas cubriendo su desnudez, colgado bajo el sol en la cruz, clavos atravesando sus manos y atravesando sus pies, marcas de los golpes y los azotes en todo su cuerpo, escopitajos secos sobre su rostro y por sobre todo su cuerpo, heridas de los golpes en su cara y de los golpes con las varas que les propinaron en todo ese Vía Crucis. Hermanos, la realidad de su sufrimiento simplemente no encaja con el retrato que ellos querían de un Mesías, de un rey. Y ahora recuerde que ellos no pensaban que necesitaban un rey, un salvador. Ellos querían a alguien que los quitara del yugo de los romanos. Y Jesús dijo: no puedo hacer nada con ustedes, porque yo no vine a llamar a los justos al arrepentimiento, yo vine a llamar a los pecadores. Y por eso se sentó con las prostitutas, y por eso se sentó con los publicanos, y por eso fue con los cobradores de los impuestos, y por eso a ti te rescata, porque Él viene por ti, porque tú eres pecador, porque a Él no le da vergüenza venir contigo. Entonces dice Isaías 53, como que escondimos de Él el rostro. Claro que lo escondieron de Él, y eso van a decir en el futuro: escondimos de Él el rostro, porque era alguien tan grotesco, tan deformado, tan feo, tan reprobable, que no quieres voltear a ver a una persona en ese estado. Es vergonzoso, es penoso, es demasiado feo como para verlo. Es alguien horrible, es alguien a quien no vas a olvidar, a quien vas a estar durmiendo y vas a estar pensando en esa cara. Ese era nuestro Señor Jesucristo. Y amados, amadas, esa es la actitud que continúa en Israel hacia Jesús. Él es espantoso para ellos como un Mesías, es un infame, es un Mesías usurpador, es un maldito transgresor. Damos gracias a Dios porque muchas personas judías, una a una, están viniendo a Cristo a lo largo de toda esta época de la iglesia, y lo están viendo por quien realmente es. ¿Y acaso no son esas buenas noticias? De que algún día la nación de Israel va a confesar, ojo, lo que tú y yo ya confesamos.
Pero yo quisiera que examinaras tu corazón y que dijeras si verdaderamente lo estás valorando como tal. Como ese siervo menospreciado, a quien un pueblo a la fecha hoy desecha, y que hoy nosotros por pura misericordia somos salvos. Ellos van a hacer esa confesión en un futuro, pero usted ya la hizo en algún momento seguramente. Permanece fiel a esa confesión o se ha distraído en el mundo, y no con la boca, sino con sus actos está haciendo de Jesús ese maldito despreciable como lo están haciendo los judíos. Porque no es lo que decimos, es lo que hacemos, el testimonio que estamos diciendo. Nosotros, los que ya somos salvos, nos conviene seguir firmes. Y no lo digo por conveniencia humana, sino que nos conviene para que demos mayor testimonio a todos aquellos que no conocen del Salvador que es Cristo Jesús. Y por nuestro propio bien espiritual sigamos fortalecidos y que no se nos olvide toda esta descripción dantesca que acabamos de recordar. Vamos por favor y anótelo usted ahí esta cita, Romanos 1:16, y que esa sea tu oración, hermano, hermana, que esto que dice Romanos 1:16 sea lo que tú digas, porque no me avergüenzo del Evangelio. No te avergüences del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, también a los gentiles. Es para nosotros, hermanos. ¿Llevas por obra todo lo que predicas o solamente dices amén, amén? Y solamente pones alabanzas como para que la gente vea que eres espiritual. Permítame concluir con esta dramática serie de Isaías 53 y pasemos al libro de los Hechos de los Apóstoles, por favor. Capítulo 3. Tenemos aquí un sermón, el sermón de Pedro, después de Pentecostés, en los días de la primera iglesia, en la iglesia primitiva. Es un sermón grandioso, hermanos, comenzando con el versículo 13 en adelante. Hechos 3:13 dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis. Le está hablando a los judíos. Y a quien negaste delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Dijeron: no, crucifícalo. Y Pilato dijo: no encuentro delito en él. Pero Pilato se acobardó, porque a Pilato ya lo habían amenazado los judíos. Y pudo más el orgullo del hombre que reconocer públicamente ante los poderosos que ese sí era el Hijo de Dios. ¿Cómo te presentas tú cuando estás en una reunión, cuando estás en un lugar que no son hermanos y que es gente importante? ¿Oras por tus alimentos o te da pena? ¿Te avergüenzas del Evangelio? Versículo 14. Mas vosotros entregasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diere un homicida. ¿A quién? A Barrabás. Y después Barrabás fue un gran hombre de Dios. Y mataste al autor de la vida. Versículo 15. A quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este hombre completa sanidad en presencia de todos vosotros. ¿Qué dice Pedro? Lo han rechazado. ¿Lo rechazaron? Bueno, ahora asuman las consecuencias, asuman la responsabilidad de haber rechazado y haber matado al autor de la vida. Eso lo van a estar llorando en el futuro los judíos. Tú y yo no tenemos por qué estar llorando esto. Pero si no estás a cuentas con el Señor, hermano, empieza a llorar.
y ponte a cuentas con Él. Y luego dice el versículo 17, es tan importante esto, dice, ahora hermanos, y les está hablando a los judíos como los hermanos. Fíjate qué amor del apóstol, provisto por el Espíritu Santo. Ya cometiste el error, ya te apartaste. Ahora le dice, hermanos, tranquilos, porque yo sé que por ignorancia lo habéis hecho, porque así también lo hicieron sus gobernantes. Versículo 18, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. ¿Había qué? ¿A qué te parece esto? ¿A qué te suena? ¿No te parece a Isaías 53? Aquí lo tienes. Aquí lo tienes. Versículo 19. Así que, arrepiéntete, porque Él te va a perdonar. Y después de que te arrepientas, conviértete. Piénsalo, hermano, hermana. ¿No son estas buenas noticias? Acaban de matar al autor de la vida, al consumador, al Hijo de Dios. Y Dios les está diciendo, arrepiéntanse y regresen. Y cuando lo hagan, su pecado será borrado. Eso es lo que literalmente dijo Jesús cuando estaba muriendo en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Ustedes son ignorantes, pero lo hicieron por ignorancia. Ay de aquel que conociendo del camino lo rechaza. Ay de aquel que blasfema el nombre de Dios. Regresen, apártense del pecado, para que sus pecados sean perdonados y sean borrados. Y camines con la frente en alto, a pesar de que traigas, como dice el mundo, traes una colota. No es cierto, no es cierto. El Señor nos la cortó y tú en tu mente crees que la traes porque el mundo te lo recuerda. Ya no la traes, ya no eres ese de antes, ahora eres un nacido de nuevo. Todo va a ser borrado. Y después, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con estos judíos cuando se vuelvan y cuando se arrepientan y sus pecados sean borrados? Que van a venir tiempos de refrigerio, como los que ya tenemos nosotros hoy, iglesia. Ese es el reino, porque Él enviará a Cristo. Vendrá Jesús. Hechos 3:20, lo tienes ahí. Ese reino que os fue antes anunciado. Es en ese momento en que los judíos se van a arrepentir. Es en ese momento que es la segunda venida de Jesucristo, que Él va a restablecer su reino, a quien de cierto es necesario que el Cristo deba recibirlo ahora. Versículo 21. Hasta los tiempos de la restauración, dice la Escritura, todas las cosas que habló Dios, ¿por boca de quién? Por boca de los santos, de los profetas, de la ley, de la ley mosaica, del Pentateuco, desde antes, desde el tiempo antiguo. Hermanos, es un reino renovado en el que nosotros ya estamos gozándonos, en que ya estamos en las promesas de ese reino que vendrá después cuando Cristo regrese, ya nos va a llevar con Él. Va a ser ese tiempo en que regresarán y nos llevará con Él y que ellos aceptarán. Van a ser tiempos de restauración, los tiempos de refrigerio, cuando todos ellos se arrepientan. Porque se supone que tú y yo ya estamos arrepentidos, que tú y yo ya estamos en esa espera de la gloria final delante del Padre. Les dice Dios, les va a decir Jesús, ustedes me mataron. Padre va a decir, ustedes mataron al Mesías. Sí, pero ¿saben qué? Dios no había terminado con ustedes, porque tenían esa segunda oportunidad, esa última oportunidad para cuando ellos se rindan a los pies del Mesías. Hoy, año 2024, Dios no ha terminado con el pueblo de Israel. Mantengan ojo en Israel. Si tú quieres saber el termómetro del mundo,
si ya viene la tercera guerra mundial, si ya viene el fin del mundo, si ya viene el arrebatamiento, que ya estamos viviendo en los tiempos de Noé. Ya estamos, y voy a predicar una serie al respecto. Ya estamos en los tiempos de Noé. Ya está la apostasía. A las cosas buenas las llaman malas y a las cosas malas las llaman buenas. Ojo, no es allá afuera tanto, incluso dentro de la iglesia protestante. La iglesia protestante se está encargando de engañar a las ovejas a cambio de la satisfacción y del poder económico y personal de los que están aquí adelante. Sea usted sensible a eso, hermanos. Y si a usted no se le predica la palabra de Dios, y si a usted se le predica un mensaje entusiasta, empoderado, huya de esa iglesia, porque ahí no hay sana doctrina. Él va a convertir a esos judíos de sus pecados, porque envió a su Hijo para ese rescate. Mantenemos nuestra atención en Israel, porque su salvación está asegurada. ¿Por qué? Por la promesa que tenemos en la Escritura. Mientras tanto, hermanos, coméntelo con su familia y sígalo predicando, que la salvación, está, it's open. The gate is open. Free to go. Gratis. Entra. Está libre. Ahorita está ya la entrada gratis, que pueda entrar. ¿No quieren? Nosotros insistimos 1, 2 veces. A la tercera que nos rechazan, oramos por ellos. Y el Señor hace milagros. Imagínate si te transformó a ti, que no pueda transformar a los demás. Lo digo por mí. Imagínese nada más. ¿Cuándo va a suceder eso? Tesalonicenses, 1 de Tesalonicenses 4:16. Esto va a suceder, todo esto, hermanos, va a suceder cuando Jesús regrese por su iglesia. Lo he estado comentando ya. Y dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, ahí estamos nosotros, los que hayamos quedado, si es que vivimos en ese momento, ¿verdad? Y si no, nos toca la suerte del versículo anterior. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos. ¿Cuándo y cuánto? Siempre. ¿No te da seguridad eso? Por eso Dios te dice en su Escritura, esto que estás pasando hoy, es una leve tribulación, no es eterna. Y hay quienes están más cerca de la luz que brilla al final del camino que otros, y hay otros que no lo sabemos, porque no la tienes asegurada. Hoy puede ser el día que presentes el alma y el espíritu al Señor. Y después de esta venida, vamos, hija, Romanos 11:26. No lo busque ahí y mire, fíjese, aquí lo tiene Ferecita. Y luego de todo esto, de todo lo que pasó, ¿qué va a pasar? Y luego, ahí lo tienes. Por eso lo creo. Si no, no estaría yo aquí hablando todo este tiempo. Todo este mensaje, todo este sermón se resumió a este inicio del versículo. Y luego de todo esto, Israel, ¿qué? Cuando Pablo dice que Israel será salvo, aquí en Romanos 11:26, se refiere a su liberación del pecado. Así termino ahorita. Es su liberación del pecado. Todo Israel será salvo. ¿De qué? De lo que les comenté en un principio, del pecado. De eso van a ser salvos. Dice Romanos 11:26. Este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Romanos 11:27, versículo 27. Cuando acepten al Salvador, a su Mesías. ¿Cuándo? En los tiempos finales. Tal como sucedió con nosotros cuando nosotros nos rendimos a Jesús. Sigamos fieles, hermanos. Sigamos firmes, orando por nuestra familia inconversa, por tus hijos, por mis nietos.
por aquellos que se han apartado, porque hay esperanza en Cristo, porque ese al que le dijeron maldito en el madero era el Hijo de Dios y se tuvo que hacer pecado para poder pagar por ti y por mí. Los judíos darán esta oración y van a reconocer que estuvieron equivocados, se lo van a lamentar. Por eso nosotros sigamos firmes y nosotros digamos: Señor, porque aunque estuviste enojado en algún momento conmigo, porque muchos de nosotros no nada más rechazamos la fe, sino que también fuimos muy groseros para las cosas de Dios, blasfemábamos, hacíamos chistes en reuniones sobre Jesús, sobre los apóstoles, sobre la crucifixión. Cuando no sabíamos que Jesús era nuestro Salvador, pero ahora confiamos en Él y ahora no tenemos miedo, porque sabemos que el Señor Dios es nuestra fuerza, es nuestra fortaleza, y Jesús se ha convertido en nuestro Salvador. Declárelo adentro de su alma, en su corazón, y será el día en que ellos también alaben, y será el día en que ellos digan a los demás: den gracias al Señor, alaben su nombre, anuncien entre los pueblos sus hechos, den a conocer que Dios, Jesús, es grandioso, que sí era el Mesías, que sí era el Rey. Canten alabanzas al Señor por sus grandes obras, que todo el mundo lo sepa. Grita y canta de alegría, pueblo de Dios. Habitantes de la tierra, todos, mundo, declárenlo Salvador, porque el Santo de Israel está con nosotros, Jesucristo, Rey de gloria. Oremos. Señor, sabemos que el tiempo se acerca y sabemos que el Redentor regresará sobre Sión, que es Jerusalén, que el Redentor ha de venir por la novia y va a venir al término de la obra que comenzó. Nosotros ya estamos seguros en ti, Señor. Nosotros ya fuimos salvos por medio de la reconciliación que nos ofreció Jesús delante de ti, Padre amado, y seremos arrebatados en las nubes para recibirte en el cielo, y así estaremos siempre contigo, Padre eterno, Dios, Jehová de los ejércitos. Qué grande es tu riqueza, Dios, qué enorme es tu sabiduría y tu entendimiento. Nadie puede explicar tus decisiones, Señor. Nadie puede escudriñar tu mente, ni puede entender lo que tú haces, como tú lo haces. ¿Quién conoce tu mente, Señor? Nos dices en tu Escritura. ¿Quién puede darte consejos? ¿Quién puede decirte cómo hacer las cosas? ¿Quiénes somos nosotros para querer que las cosas sean como queremos, Señor? Perdónanos. Pídale perdón ahí en su lugar, por si en algún momento usted se ha mostrado soberbio con Dios y ha querido, o hasta se ha enojado con Él porque las cosas no salieron como usted quería. Señor, nadie te ha prestado nada como para que tú estés obligado a pagarle. Nosotros sí, y debemos pagarte honra y honor y obediencia. Padre, tú lo has creado todo, y todo existe por ti y para ti. A Dios sea el honor por la eternidad, porque de Él y para Él y por Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos.